¿Cómo sería vivir dentro de un palacio que vale más que el PIB de muchos países? Desde tecnología privada que nadie ha visto, hasta lujos y sistemas secretos dignos de ciencia ficción, estos palacios son los monumentos a la ambición real que siguen cautivando a millones de visitantes cada año. Es por eso que en este video exploraremos los palacios que valen más que una fortuna. Número 7. Palacio de Hofburg, Viena, Austria. En pleno corazón de Viena, donde las elegantes calles del Innere-Stadt serpentean a través de siglos de historia, se extiende un monumento tan vasto, tan increíblemente complejo, que desafía cualquier descripción. El Palacio de Hofburg no es un simple palacio en el sentido tradicional, sino un mundo en sí mismo, un conglomerado de 240.000 metros cuadrados con 18 alas y 2.600 habitaciones que sirvió como sede del poder de la dinastía de los Habsburgo durante la asombrosa cifra de 600 años. Comprender el Hofburg es comprender el concepto mismo de la inercia imperial. Originario de una fortaleza Babenberg del siglo XIII, este coloso arquitectónico creció orgánicamente a lo largo de los siglos, y cada sucesivo gobernante añadió su propia ala, su propio floreo, su propia declaración de autoridad. Las ampliaciones de Maximiliano Führer en 1493 dieron origen a las puertas suizas, con imponentes matacanes. El Weisserhof renacentista de Fernando el Helecho añadió elegantes arcadas en la década de 1550. El Reichsratstrakt de Fischer von Erlach surgió en la década de 1710, integrándose a la perfección con la magnífica biblioteca de Juguara. Pero fue María Teresa quien realmente transformó esta fortaleza en un palacio de ensueño. Su terreno amarillo y blanco maíquele de la década de 1750 dotó al complejo de un esplendor rococó, y sus aposentos personales se convirtieron en santuarios de la porcelana de Meissen y el gusto exquisito. El lujo que impregna cada rincón del Hofburg es sencillamente asombroso. El salón de ceremonias del apartamento imperial ostenta candelabros de cristal de roca con 1500 bombillas de corte bohemio, que bañan los tapices de los gobelinos con una luz prismática. La Escuela de Equitación de Invierno, una elipse de estuco blanco diseñada por Fischer von Erlach en 1735, sirve de escenario para los legendarios caballos lipizanos. Sus cabriolas y corbetas actuaban bajo los frescos de los dioses. Sin embargo, lo que hace del Hofburg algo verdaderamente extraordinario es su legado vivo. La Escuela Española de Equitación, fundada en 1572 y declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, continúa entrenando a 70 sementales lipizanos en el antiguo arte de la alta escuela. El Tesoro Imperial custodia reliquias de significado casi mitológico, incluyendo el cetro de Carlomagno de 2.600 quilates, valorado en aproximadamente entre 300 y 350 millones de euros en 2025. Con colecciones estimadas en 1.000 millones de euros, el Hofburg sigue siendo el corazón palpitante de Viena, testimonio de 600 años de ambición de los Habsburgo. Número 6. Castillo de Chambord, Chambord, Francia. Elevándose entre los brumosos bosques del Valle del Loira como un sueño febril plasmado en piedra caliza, el castillo de Chambord se alza como quizás la residencia real más enigmática jamás concebida. No es simplemente un castillo, es un enigma de 440 habitaciones donde el fantasma de Leonardo da Vinci ronda las dobles hélices, donde 365 chimeneas perforan el cielo de Salonia y donde la definición misma de ambición arquitectónica se transformó para siempre. La historia comienza en 1519, cuando el joven y ambicioso Francisco de Amberes encargó la construcción de lo que él llamaba su pabellón de caza, pero este no sería un pabellón cualquiera. Encargado al albañil Pierre Neveu, el proyecto pronto atrajo la atención de la mente más brillante de la época, el mismísimo Leonardo da Vinci, quien había sido llamado a Francia en 1516. Aunque Leonardo murió en 1519 en Clos-Lucé, su influencia fue inmortal. Los bocetos del Códice Atlántico revelan su diseño para la icónica escalera de doble hélice, una maravilla helicoidal que permite a dos personas ascender simultáneamente sin encontrarse. La construcción se prolongó hasta 1547, con un coste actual equivalente a 500 millones de euros, y el resultado fue nada menos que revolucionario. La escalera de doble hélice serpentea 200 escalones bajo una bóveda de Aquile, cuyos peldaños evocan los diseños anteriores de Da Vinci para los duques milaneses. Desde la logia de la azotea, se despliegan 128 metros de fachadas con torretas que se extienden hasta el horizonte. El parque en sí mismo es una maravilla de la opulencia real. Con una extensión de 5.040 hectáreas, constituye el bosque amurallado más grande de Europa, repleto de 500 ciervos y surcado por canales que antaño abastecían de carpas a las mesas reales. Los jardines renacentistas, restaurados en 2023 con un coste de 15 millones de euros, ahora florecen con 400 tulipanes y parterres geométricos. La magia de Chambord reside en su arquitectura simbólica. 83 escaleras serpentean hacia 365 chimeneas, una por cada día del año, que representan el orden cósmico y el dominio real sobre el tiempo mismo.
Francisco I lo llamó su jaula para mariquitas, construida para amantes como Ana de Piselieu. Una auditoría cultural de 2025 valoró el castillo en la asombrosa cifra de 434.000 millones de euros, 5 veces el valor del Coliseo, lo que lo convierte en uno de los sitios culturales más valiosos del planeta. Número 5. Palacio de Blenheim, Woodstock, Inglaterra. En la ondulada campiña de Oxfordshire, donde robles centenarios proyectan largas sombras sobre 850 hectáreas de cuidado parque, se alza un monumento al triunfo militar y al esplendor aristocrático que rivaliza con cualquier residencia real europea. El Palacio de Blenheim no es solo una residencia, sino patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que corona la victoria de John Churchill en Blenheim en 1704 con una de las exhibiciones más grandilocuentes de arquitectura barroca jamás concebidas en suelo inglés. Esta es la cuna de Winston Churchill. Esta es la mayor construcción no real de Inglaterra. La concesión parlamentaria de la reina Ana en 1704 transformó la Logia Real de Woodstock en una obra maestra de John Vanbrugh y Nicholas Habsburg, creada entre 1705 y 1722. El proyecto demandó 300.000 libras, equivalentes a 50 millones de libras actuales, obtenidas de los reticentes políticos Whigs, en medio de la notoriamente áspera supervisión de Sarah Churchill sobre cada detalle. El lujo que emana de la visión de Vanbrugh es casi abrumador en su grandeza. La extensa biblioteca, un salón de 55 metros, exhibe las magníficas bóvedas de Habsburg, adornadas con los tapices de Marlborough, 300.000 nudos de esplendor de lana y seda que representan los triunfos militares del duque. 10.000 tomos encuadernados en cuero se alinean en los estantes, vigilando las incomparables tallas de madera de tilo de Grinling Gibbon. Las terrazas de agua, restauradas en 2022 con un coste de 2 millones de libras, proyectan arcos de agua de 100 metros de altura mediante arietes hidráulicos, mientras que la columna de la Victoria se eleva a 41 metros, coronada por un bronce de brax de arroz que representa al duque victorioso inspeccionando sus dominios. Pero la verdadera magia de Blenheim reside en su conexión con una de las figuras más trascendentales de la historia. El 30 de noviembre de 1874, Winston Churchill nació en los ventanales del palacio. Sus primeras partidas de croquet en estos mismos jardines sirvieron de escenario para la escritura de la Guerra del Río. La exposición Churchill atrae actualmente a 300.000 visitantes al año, con hologramas interactivos que recrean sus legendarias transmisiones de 1940. El palacio sigue siendo un ducado viviente. El 12º duque mantiene 600 hectáreas y abrirá la propiedad con entradas de 41 libras en 2025. Las valoraciones sitúan el valor de Blenheim entre 180 y 200 millones de libras, y los tesoros valen otros 500 millones de libras. Número 4. Palacio de Caserta, Caserta, Italia. Surgiendo de las soleadas llanuras de Campania como un coloso barroco surgido de los sueños de los reyes, el Palacio de Caserta, la Regia di Caserta, se erige como quizás el proyecto de construcción real más ambicioso del siglo XVIII. Este no es solo un palacio que rivaliza con Versalles, sino uno que lo eclipsa, con 47.000 metros cuadrados de superficie y 2 millones de metros cúbicos de volumen total. Cuando Carlos III de España adquirió el feudo de Caetani en 1750 por 489.393 ducados, imaginó algo sin precedentes, una respuesta ilustrada al dominio arquitectónico francés que proclamaría a Nápoles como una gran potencia europea. Recurrió a Luigi Vanvitelli, el primo arquitecto del Vaticano, quien inició las obras el 20 de enero de 1752, día del cumpleaños del rey, y procedió a crear lo que se convertiría en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, abarcando 123 hectáreas. La opulencia comienza en la entrada y nunca cesa. La gran escalera de honor, una doble hélice de mármol blanco que evoca la obra de Da Vinci via Bernini, se extiende en espiral por 116 escalones bajo el código de prensa de Pietro Antonio Gasparini, El triunfo de Fernando. Las lámparas de araña de Murano del siglo XVIII refractan la luz como cascadas heladas, mientras que la nave de la Capilla Palatina resplandece con altares de lapislázuli y el tabernáculo de plata de Fanzago. El Salón del Trono, una fantasía roja y dorada de fuga de la década de 1770, tiene capacidad para 200 personas bajo techos de estilo tiepolo que representan el carro de Apolo en vuelo triunfal. Los apartamentos de época susurran intrigas reales. La antecámara de María Carolina exhibe camafeos de Wedgwood y exquisitos regalos de porcelana de su hermana María Antonieta. Pero es en el parque donde Caserta realmente trasciende la imaginación. Una vista axial de 3 kilómetros se despliega en la Notre Splendor, culminando la fuente de Diana y Acteón, que proyecta agua 60 metros hacia el cielo a través de la maravilla de la ingeniería de 38 kilómetros del acueducto Carolina, finalizado en 1770 con 500 arcos que desafían los picos del Tiburn. La importancia cultural del palacio va más allá de la arquitectura. Sirvió como cuartel general aliado durante el reinado de Wojtyła, desde donde se planearon las invasiones a Sicilia. Más recientemente,
Representó la Sala del Trono de Naboo en Star Wars 1999 y albergó secuencias de persecución en ángeles y demonios. Con 1,2 millones de visitantes anuales y una valoración estimada para 2025 de entre 500 y 600 millones de dólares, Caserta sigue siendo la joya de la corona del sur de Italia. Número 3. Palacio de Topkapi, Estambul, Turquía. Encaramado imponentemente en el serrallo de Estambul, donde las brillantes aguas del Bósforo se unen con el Cuerno de Oro en el mar de Murmara, el Palacio de Topkapi se alza como la máxima expresión del esplendor imperial otomano. Este complejo laberíntico sirvió como centro neurálgico del sultán durante casi 4 siglos, un lugar donde los vestigios bizantinos se fusionaron con la opulencia islámica de maneras que siguen cautivando la imaginación de todo aquel que traspasa sus puertas. Encargado por Mehmed II el Conquistador apenas unos meses después de su legendaria caída de Constantinopla en 1453, su construcción se extendió entre 1459 y 1465 bajo la dirección del arquitecto Kemaleddin. Lo que comenzó como un modesto kiosco entre jardines pronto creció con los sucesivos sultanes. Para el siglo XVI, bajo la influencia de Sinan el gran arquitecto, albergó hasta 4.000 almas, sultanes, concubinas, eunucos y escribas, que administraban un imperio que se extendía desde Budapest hasta Bagdad. Los tesoros que alberga son incomprensibles. El tesoro imperial resplandece con el diamante del cucharero de 86 quilates, un gigante con forma de pera, desenterrado legendariamente por una pescadora que lo cambió por una cuchara y que ahora está valorado en 30 millones de dólares. La daga Topkapi, con sus 3 empuñaduras incrustadas en esmeraldas, tiene un valor estimado de 80 millones de dólares. El harén, un enclave independiente con entrada de 400 habitaciones, rebosa de excesos rococó. Los aposentos del sultán Valide presumen de estufas de porcelana cutayá para el frío invernal, mientras que los aposentos del eunuco negro, antaño custodiados por 200 castrati, lucen biombos enrejados de mesravia que velan el mundo de las mujeres con un misterio delicado. Pero la verdadera singularidad de Topkapi reside en su alma polivalente. El pabellón del fideicomiso sagrado consagra el manto y la espada del profeta Mahoma, reliquias que atrajeron a los peregrinos otomanos durante siglos. El ala de armas y armaduras exhibe 400 espadas, desde cimitarras abasíes del siglo VII hasta yatágonos de desfile con incrustaciones de gemas. Con 2,5 millones de visitantes anuales, el palacio tiene una valoración para 2025 de entre 700 y 800 millones de dólares, una cifra que apenas refleja su importancia histórica. Número 2. Palacio Real de Madrid, Madrid, España. Majestuoso sobre el flanco oeste de la calle de Belén, el Palacio Real de Madrid se impone con la autoridad propia del Palacio Real más grande de Europa. Con 135.000 metros cuadrados y la asombrosa cifra de 3.418 habitaciones, este coloso borbónico surge de las cenizas de un alcázar del siglo IX, destruido por un incendio en 1734, una de las pérdidas culturales más devastadoras de la historia. La historia de ese incendio se ha convertido en leyenda. El estudio de Jan Reinse, Blas, amenazó con consumir la obra maestra de Velázquez, Las Meninas, salvada solo gracias al heroico acto de lanzar una ventana. De esta destrucción surgió un fénix. El encargo de Philippe Fee en 1738 dio vida a la visión berniniana de Tubara, realizada por Sassetti en medio de las privaciones de la Guerra de los 7 años. El lujo que se extiende por estas salas es simplemente impresionante. La gran escalera de mármol de San Agustín, diseñada por Sabatini en 1789, asciende 70 escalones flanqueada por leones de Castro con el fresco de Giacinto. La religión, protegida por España, se arremolina en lo alto. El techo de Tepulot del Salón del Trono, apoteosis de la monarquía española 1772, abarca 1.200 metros cuadrados de deidades alegóricas entre bronces barbadenses. Lo que hace de este lugar algo verdaderamente único es la Sala Stradivarius, que alberga el único quinteto completo del mundo. Una viola, 2 violonchelos y 2 violines de Cremona, del siglo XVIII, bajo el fresco de la Providencia de Valleux. La armería real deslumbra con la armadura Muijberg de Charles Faye y los escudos grabados de Negroli. Los frascos de Talavera de la farmacia aún conservan los antiguos elixires de Felipe II. El Salón Gasparini ejemplifica la opulencia borbónica, una fusión morisca rococó de jaspe, lapislázuli y plata que sirvió de antesala a Fernando VI. Hoy, se alza como un joyero de arabescos de inspiración islámica que recuerda a los visitantes la compleja herencia multicultural de España. Como corazón ceremonial de España, sede de los juramentos del Balcón de Juan Carlos en 1975 y de la ascensión de Felipe VI en 2014, el palacio continúa conservando la memoria imperial hasta el presente, con sus jardines de Sabatini ofreciendo un oasis a la sombra de los cipreses para los visitantes modernos.